Bien, esta noche tenemos un programa muy especial, pues hemos querido rendir un sentido homenaje al personal de salud que con total entrega labora día a día y noche en pro de la salud de todos los colombianos. Y pues más aún en este momento tan crítico y de tan exigente prueba, hemos querido destacar el trabajo de ellos, de médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, los auxiliares de enfermería y el demás personal que ahora más que nunca merecen ese reconocimiento como unos auténticos héroes para toda la humanidad. Eh, Antes de entrar a presentar a nuestros invitados, los saludamos Alejandro Triana y Eduardo Sarmiento de la sección de Arte y Cultura y pues del sistema de colecciones de la Universidad Militar. Y vamos a dar inicio primero haciendo una bella reseña relacionada con unas obras de dos artistas plásticas que justamente hacen homenaje al personal médico. Alejandro, muy buenas noches. Muy buenas noches para todas las personas que están con nosotros acompañándonos. A los doctores, muy buenas noches. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches. Y sí, digamos que si se dieron cuenta, al empezar estábamos viendo una obra. Esta obra es del artista Milagros Chapilliquén Palacios, es un artista de Piura, del Perú. Entonces les voy a compartir las obras de Milagros y de otra artista colombiana que se llama Fabiola Alarcón. Permítanme un momento y ya con mucho gusto les muestro. Las obras hacen parte de una convocatoria que se realizó por medio del portal Arte y Conexión, que precisamente se llama Arte en Cuarentena. Y lo que se quería era buscar qué estaban haciendo los artistas en este momento, qué estaban produciendo. Y bueno, pues el arte siempre sirve para expresar ciertas situaciones pues de la cotidianidad, de la vida. Y me sorprendió encontrar las obras de estos dos artistas que tienen que ver precisamente con la labor de los médicos, también desde una perspectiva como los pacientes se sienten en estos espacios. Esta precisamente es una obra de la artista Fabiola Alarcón. Digamos que ella hace una serie de varias obras, aquí tenemos 3, 4, y se le llama de los momentos grises, de esos momentos que a veces pueden llegar a ser complicados, ¿no? Aquí tenemos una donde está precisamente una persona de personal médico atendiendo a su paciente. Tenemos aquí otra en la que se ve un paciente esperando, mirando tal vez a través de la luz que se proyecta de la ventana y hace como esa metáfora de la luz como la esperanza, ¿no? La esperanza que siempre tiene la persona que está internada de que todo salga bien. Tenemos aquí una que es muy fuerte, que es una mano que está sujetándose a la baranda de la camilla y podríamos interpretar que es una aferración a lo que tiene ahí, ¿no? En ese momento, pues, lo que está ahí es toda la labor que hacen los médicos, el uso que ellos tienen y todo su conocimiento al servicio de la salud. Hay una que fue la que se presentó puntualmente en la exposición, que es esta, que me gusta mucho, porque utiliza esa desnudez como una analogía de la vulnerabilidad humana. Tal vez el estado más vulnerable que tiene el ser humano es precisamente cuando se encuentra desnudo. Y el artista lo que hace es utilizarlo también como esa metáfora de que las condiciones en los hospitales y en las clínicas no siempre son las más óptimas. Y precisamente los doctores, las doctoras y todo el personal médico tienen que trabajar a pesar de todas esas situaciones que se presentan. Eso pues realmente genera un mérito más grande a la labor que realizan los médicos, que muchas veces, sin contar con todos los recursos, pues dan lo mejor para que pues el paciente salga a flote, ¿no? Que pueda salir bien de esta situación. Y esta es la obra del artista peruana de Milagros, que muestra una escena de cuando, pues, para los doctores debe ser muy cotidiana, de cuando ingresan a un paciente al hospital, ¿no?
Entonces, digamos que vemos que en realidad desde las artes plásticas se está manejando este lenguaje también reconociendo esa labor de los artistas. Hoy queríamos romper el hielo precisamente de una manera distinta a través del arte y tal vez ustedes dirán, pero pues, bueno, ¿qué tendría que ver el arte con la medicina y con los médicos? Pues aquí hay una muestra pequeña de lo que están produciendo los artistas y seguramente si nos vamos a diferentes países, algunos artistas de otros lugares también están trabajando temáticas similares. Entonces yo quería romper e iniciar de una vez la conversación con nuestros invitados preguntándoles qué les denota, qué sienten al ver ese tipo de imágenes y al ver que también los artistas plásticos están pues viendo esa situación y rindiendo a su manera un homenaje a su labor, ¿no? Bueno, entonces antes de que ellos nos compartan justamente esas apreciaciones, iniciando con esta muestra tan interesante, quiero pues saludarlos. Doctor Luis Daniel, muy buenas noches. Doctor Andrea, muy buenas noches. Estamos esperando todavía a la doctora Lilian. Ella está justamente en este momento haciendo su cambio de turno en el Hospital Militar. Va a sacar parte de su tiempo tan apretado. Ella es, de hecho, internista, intensivista, pero nos va a abrir el espacio y en contados minutos vamos a contar con su compañía. Por lo pronto, pues los voy a presentar. La doctora Andrea Ciro es médica general de la CUR de Medellín. Es médica general del dispensario del conjunto de la Fuerza Aérea Colombiana. También es médica de consulta prioritaria del Comando General de las Fuerzas Militares. El doctor Luis Daniel Abril es médico de la Pontificia Universidad Javeriana, es pediatra de la Universidad del Rosario y ejerce como pediatra en el Hospital Militar Central. Además, él es capitán de navío de la Reserva Activa y es profesor titular de pediatría en la Universidad Militar Nueva Granada y especialista del Servicio de Pediatría del Hospital Militar. La doctora Lilian, ella es médica de la Universidad de Cartagena, internista, como les mencionaba hace un momento, de la Universidad Militar, es intensivista en el Hospital Militar Central y también ejerce como auditora en la Universidad de Manuela Beltrán. Entonces, pues iniciemos. Se le acaba de caer la señal a la doctora Andrea. Por lo pronto, doctor Luis Daniel, ¿qué apreciaciones le dejan estas obras que nos acaba de compartir Alejandro? Doctor, tiene el micrófono apagado. Mientras que el doctor... Ya, ahora sí. Gracias. Sí, señor, le escuchamos. Muchas gracias. No, efectivamente, nosotros tenemos una interrelación definitiva con todas las manifestaciones del arte y cuando estas manifestaciones se unen a la labor que hacemos los médicos y que son universales en muchas formas, pues hacen que el arte haga parte muy importante de nuestra actividad diaria. Vemos las manifestaciones en diferentes ámbitos y por supuesto en los hospitales y en nuestros consultorios no estamos exentos de la influencia que definitivamente tienen los artistas en sus diferentes manifestaciones y su relación con los pacientes, con lo que nosotros hacemos con nuestra labor diaria y en momentos como estos de esta pandemia, pues las obras que ustedes han mostrado nos hacen pensar en que definitivamente estamos muy correlacionados con ellos. Bueno, pues doctora Andrea, que te perdimos hace un momento, bueno, queríamos también darte el paso para que nos puedas saludar y que nos compartas también las apreciaciones que de pronto te generan estas obras que nos acaba de compartir Alejandro. Creo que está conectada la doctora Lilian, no sé si de pronto me escucha. Doctora. Bueno, parece que no, todavía no tiene audio. Doctora Andrea, te cedo la palabra.
Muchísimas gracias. Pues, ¿qué puede decir uno de estas imágenes? Una imagen vale más que 1000 palabras. Es la forma perfecta de retratar lo que uno como profesional puede llegar a sentir y lo que uno puede llegar a percibir enfrentándose a cosas tan catastróficas y tan desconocidas que generan miedo en el personal asistencial y en el paciente. ¿Sí? No hay nada más vulnerable que el ser humano y ver todo esto reflejado en una imagen nos deja mucho que pensar y también genera un sentimiento de confort, de ver que hay alguien que puede retratar un sentimiento en una pintura. Eso es algo bonito, que alguien se pone en nuestro lugar y trata de mostrarle al mundo qué sentimos. Eso es algo que es gratificante. Gracias. Gracias. Bueno, empezamos pues preguntándoles precisamente, ustedes hablan de eso que sienten cuando están en su labor, esa vocación que tienen. Y precisamente, pues, ¿cómo pueden ustedes definir esa vocación? ¿Por qué decidieron ser médicos? ¿Por qué decidieron ingresar a este servicio? Cualquiera de las dos, doctor. Bueno, muchas gracias. En el caso mío personal, lo que aconteció es que durante mi infancia yo fui un niño muy enfermo y entonces el médico que me atendía en ese momento, en esa época, por supuesto, no había especialistas como ahora, el médico era un médico general y el médico que frecuentemente me atendía era un doctor que había estudiado en París y que tenía una sensibilidad especial cuando se acercaba a mí como el médico que iba a sacarme de la situación en la cual me encontraba. Fue un impacto definitivo, tanto que tantos años después aún recuerdo las características del perfume francés que el doctor usaba y que siempre utilizaba cuando llegaba a la casa a examinarme. De tal manera que su influencia fue definitiva y después, durante mis estudios de bachillerato, me incliné, por supuesto, por todo lo que tenía que ver con las ciencias naturales y eso hizo que mi vocación se encauzara hacia la medicina, que ha sido una de las, quizás la mayor realización de mi vida, es haber logrado el grado de médico y haber podido servirle a tanta gente a través de mi profesión. Gracias, doctor. Doctora. Bueno, pues en mi caso la vocación es esa pasión de servir. Yo nunca visualicé mi vida haciendo una cosa diferente a servirle a la gente. ¿Sí? Yo creo que uno puede hacer muchas cosas para cambiar el mundo y yo descubrí que la medicina era una parte que me ayudaba a hacer eso, una parte que me ayudaba a mejorar la vida de alguien, de dejar un poco de huella en cada persona que uno tiene el placer de llegar a atender. Entonces, mi vocación fue eso, el sentirme útil a la sociedad, realizando cosas que de verdad dejaran huella. Yo creo que uno simplemente con el hecho de interactuar con el paciente, de ser amable, de sonreír, uno puede cambiar el día de una persona. No un pronóstico solo con una sonrisa, pero sí el día y la actitud de esa persona. Y ese dejar huella y ese granito de arena para cambiar el mundo con un poquito de algo, digamos que fue lo que fomentó y lo que arraizó en mí esa vocación de ser médico. Nunca pensé en otra opción, es mi pasión y es mi vida. O sea, ser médico es ese logro, como decía el doctor, es esa satisfacción de haberlo logrado y de saber que desde este punto uno puede servir. Esa es la vocación de ser médico, el servicio. Eduardo. Bueno, pues aquí lo interesante además es que pues nuestros invitados atienden como diferentes líneas de acción de la medicina. La doctora Andrea desde la medicina general, desde la consulta, ese primer momento
de contacto con el paciente. El doctor Luis Daniel trabajó pues muy bonito con los niños, esa medicina pediátrica. Bueno, la doctora Lilian, que no se ha podido conectar, que como ya les dije, atiende ese momento crítico en las UCIs, pero pues teniendo en cuenta la línea de acción de ustedes frente a esta situación de pandemia, ¿cómo la han afrontado ustedes desde lo humano, desde esas relaciones humanas con sus pacientes, desde el momento en que entramos en esta situación de emergencia? ¿Cómo han vivenciado ustedes desde esas relaciones humanas con sus pacientes y también con sus colegas esta situación? ¿Qué nos pueden compartir al respecto? Bueno, pues, yo te digo, es complejo. Es complejo porque, digamos que uno como médico sabe que se tiene que preparar para afrontar muchas situaciones, ¿sí? Pero digamos que nunca uno piensa en afrontar algo de esta magnitud. Entonces el miedo es algo nato en el ser humano y es algo a lo que nosotros no estamos blindados. Entonces, primero es tratar de interactuar con el paciente y darle la tranquilidad de que, hombre, es difícil, pero estamos haciendo todo y estamos aquí para mejorar, ¿sí? Desde el punto de la medicina de consulta externa, pues les soy sincera, uno trata de como una falsa ilusión, ¿sí? ¿Cuál es esa falsa ilusión? No estamos tan expuestos, no manejo un volumen tanto de pacientes, estoy en un lugar un poco más resguardado que otros colegas, pero es una ilusión sumamente pasajera, ¿sí? Es una ilusión que dura hasta las 8 de la mañana, que ingresa la auxiliar del consultorio. Doctora, viene un paciente sintomático, toca ponerse máscara, careta, bata, y es ese choque a la realidad que uno dice, Dios mío, es algo difícil, pero uno tiene que hacer todo lo que pueda, lo que les decía ahorita, ese granito de arena para mejorar la situación, orientar al paciente, generar conciencia. Muchas veces el paciente, no, doctora, pero eso no debe ser tan grave, eso. Entonces es ese punto de invitarlo a seguir ese protocolo, de invitarlo a seguir consultando, de invitarlo a que debemos continuar una ruta. Es tratar de generar esa empatía donde el paciente confíe que lo que estamos haciendo es lo que debemos hacer, que tenemos riesgos, pero que podemos salir adelante si todos nos lo proponemos. Entonces, ese es el punto desde la consulta externa. De pronto uno sentir que está un poco alejado y de un momento a otro sentir ese golpe de la realidad, de toparse con el paciente y de entender lo que estamos viviendo y de entender otros compañeros que están en la línea de acción, como el caso de la doctora Lilian, una intensivista que está en una UCI COVID, ella frente a frente todos los días con esta enfermedad. Entonces, ese es mi caso particular y eso es un sentimiento desde la consulta externa y prioritaria que puedo expresarles en este momento. En el caso del doctor Luis, que es más complicado, pues lo veo uno más sensible porque pues es con pediatría. ¿Cómo logra manejar esas situaciones, doctor? Bueno, afortunadamente, si es que podemos utilizar la palabra con esta tragedia que cubre al mundo entero, afortunadamente en nuestra especialidad los casos de COVID son mínimos por unas razones que todavía no entendemos. Los niños, que generalmente son los pacientes que primero sufren el impacto y la magnitud de las diferentes enfermedades, en esta pandemia precisamente los niños están afortunada y de alguna manera protegidos. En ellos la incidencia no es tan alta y en nuestra consulta, pues afortunadamente en el caso mío personal, no he tenido la oportunidad de ver a ningún paciente contagiado con esta terrible enfermedad. Entonces es de alguna manera una fortuna para nuestro ejercicio profesional decir que seguimos manejando a nuestros pacientes, que seguimos viéndolos, que seguimos atendiéndolos, pero sin la angustia que representa para los internistas, para los médicos generales, para los neumólogos, para los de otras especialidades que sí tienen que enfrentar día a día la magnitud de esta tragedia universal. Entonces, como les decía, para nosotros los pediatras ha sido de alguna manera diferente, si bien es cierto que estamos permanentemente alertas sobre la posibilidad
de que alguno de ellos pueda empezar a presentar algún síntoma. Bueno, teniendo en cuenta pues esas situaciones que tienen que afrontar ustedes en su día a día, en sus entornos, ¿ustedes reciben también algún tipo de apoyo que propenda por su bienestar físico, mental, espiritual? ¿Están recibiendo algún tipo de apoyo en sus espacios de trabajo? En el hospital militar, sí, por supuesto, hemos recibido todo el apoyo, toda la información, toda la educación al respecto de la pandemia, y estamos permanentemente protegidos contra las posibilidades que puedan ocurrir. De tal manera que nosotros en el hospital militar nos sentimos plenamente apoyados por los estamentos directivos y por todas las fuerzas que tienen que ver con el manejo de nuestra especialidad. Igualmente podría decir, si bien es cierto que yo no tengo ningún tipo de contacto profesional con los colegas que atienden adultos, ellos están también muy protegidos y tienen tienen todas las características que requiere esta pandemia, es decir, están protegidos, están defendidos, les colaboran, les ayudan, y nosotros sentimos todos los días y permanentemente el apoyo permanente de toda la parte directiva y asistencial para el ejercicio de la profesión. Bueno, por mi parte, en el dispensario conjunto tenemos una muy buena red de apoyo entre los compañeros y los directivos. Siempre han velado por la seguridad, por adaptarse, por facilitar nuestro trabajo, por estar pendiente de nuestra situación. Digamos que tengo la fortuna de contar con un muy buen equipo de trabajo y un muy buen equipo de jefes que han procurado ver el médico como ese ser, con familia, con temores, y siempre han estado muy prestos a hacernos el acompañamiento. En el consultorio, en el comando, pues es un grupo un poco más pequeño, solamente somos 2, 3 personas, y básicamente la ayuda que nos damos es el tratar de salir de la monotonía, el tratar de entablar un tema diferente, de sacarle el lado jocoso al día, y el apoyo espiritual en mi parte pues es fundamental. El apoyo de la familia en este momento es algo fundamental, es importante, es esa razón, ese plus que uno tiene para saber que se tiene que cuidar un poco más, que no puede tomar a la ligera, que por muy exagerado que sea la medida hay que tenerla presente, pero también es esa lucecita que te dice, hey, estamos esperándote, estamos apoyándote, estamos orgullosos, y eso genera esa moral y ese ánimo de continuar todos los días. Precisamente la doctora hablaba de algo muy importante que es la familia, ¿no? Y yo quería preguntarles a ustedes precisamente cómo se ha visto afectada, o tal vez en algunos casos puede llegar a mejorarse un poco la relación con las familias. ¿Cómo ha sido esa relación con las familias? ¿Cómo ven ellos su labor y cómo también, lo que tú decías, cómo les ayudan a pasar día a día por todo lo que tienen que llegar a pasar? Bueno, pues en mi caso, digamos que tengo la fortuna de tener aún a mis papás conmigo, que son ese pilar, ¿sí? Las oraciones de mi mamá son famosas, entonces digamos que es esa parte espiritual, nos ha acercado mucho más como familia, porque entonces ya existe un poquito más ese mensajito de cómo estás, te estás cuidando, ¿sí? El tío que uno sabe que siempre está ahí, pero de pronto lo ve solamente en las fechas especiales. Entonces, recibir ese mensajito especial del primo que vive en otra ciudad, hey, ¿cómo están haciendo? ¿Se están cuidando? Ten cuidado, pilas para que nos reunamos apenas podamos todos. Eso es una parte bonita, ¿sí? Y me ha permitido, ¿sabes? Algo que me ha parecido muy bonito de esta situación es, lamentablemente uno con el ajetreo del trabajo diario se pierde muchas cosas de los hijos. Yo tengo 2 chiquis de 5 y 3 añitos, y poder compartir clases, poder compartir actividades que ellos realizan y que yo me perdía, es algo que ha sido muy bonito, es algo que
que me ha dejado esta pandemia. Compartir con mis hijos y volver al colegio a hacer rectángulos, a hacer circulitos, a jugar cuentos. Entonces, esa es una parte muy bonita. Esa es una parte que, bueno, le agradezco al COVID, me regaló tiempo para mis hijos. Doctor. Bueno, en mi caso también me he sentido prácticamente sobreprotegido por la familia porque están permanentemente preocupados, a pesar de que yo les he explicado de diferentes maneras que los pacientes que yo veo, que son niños, prácticamente nunca, o no nunca, pero muy rara vez van a entrar dentro de esta terrible situación que requieran hospitalización, cuidado intensivo y lo demás. No es que no se vaya a presentar, ojalá que no, pero es efectivamente muy raro en pediatría. A pesar de eso, a pesar de que yo les manifiesto de diferentes maneras que deben disminuir la preocupación que tienen por la cercanía con los pacientes, yo les explico a ellos de que pueden estar perfectamente tranquilos, que el grupo de pacientes que yo veo es un grupo especial de pacientes pediátricos que casi siempre están sanos, que solamente van a consulta de crecimiento y desarrollo, a las vacunas, y que, digamos, las posibilidades de problemas podrían ser con los padres si llegan tipo de contagio. Obviamente que nosotros empleamos todas las medidas de bioseguridad para evitar que eso suceda, pero nos sentimos muy afortunados de que la población a nuestro cargo es una población que en la mayoría de los casos, afortunadamente hasta el momento, ha salido indemne y esperamos que siga así durante todo el tiempo. Es una característica muy especial de que este virus no ataca a los niños, y si lo hace en una proporción mínima, de tal manera que para nosotros eso también es una fortuna para nuestro ejercicio profesional. Bueno, no sé, Alejandro, ¿te parece damos paso a algunos comentarios de nuestros asistentes? Sí, me parece. Hay muchos comentarios aquí que en realidad exaltan la labor de los doctores, de los médicos y médicas. Por ejemplo, Ada Chávez nos dice: felicidades en el Día de los Héroes a todas las personas del área de la salud. Gracias por todo lo que hacen. Colombia se los agradece. Kelly Acuña dice: buenas noches, gracias por el espacio. ¿Han sentido discriminación por parte de algunos grupos sociales, tal vez por temor, que han adoptado o que han optado por agredir a los médicos por ser la primera línea de acción frente al COVID? Afortunadamente, en el caso mío, no he sentido ningún tipo de discriminación, probablemente por el tipo de pacientes que yo manejo, pero a Dios gracias, hasta el momento no, y esperamos que en el futuro tampoco llegue a ocurrir, porque es algo pues muy deprimente que sean los médicos los que están en primera línea de defensa frente a la pandemia, que sean estigmatizados, que sean atacados, que sean controvertidos justamente cuando están poniendo en el trabajo su capacidad, su vida, su familia y todo para salvar a los pacientes. Pero como les digo, en el caso personal mío, por el grupo de pacientes que yo manejo, a Dios gracias, hasta el momento no ha ocurrido. Bueno, yo sí al principio de todo esto tuve una experiencia un poco triste. Me dirigí o salí simplemente a entregar unas fórmulas, ¿sí? Y pues me puse al quirúrgico 1 porque era una prenda de fácil lavado, no tenía que llegar a generar como tanto trauma para no entrar esta ropa a la casa, y pues por aquello de las excepciones, para que no me pusieran de pronto inconvenientes en el carro. Me acerqué a un cajero dentro de un almacén de cadena, y mientras estaba haciendo la fila, una señora, con una expresión como: gas, ¿qué hace usted aquí? Córrase. Y la señora se corrió para un lado, y yo dije: Dios mío, o sea, yo no estoy sucia, o sea, nosotros no salimos a ensuciar a la gente con ropa que utilizamos en el hospital
Pero digamos que también desde ese punto, bueno, es una paciente, desconoce, tiene temor. Señora, no se preocupe, con toda seguridad, yo tengo muy claro los protocolos para no venir a infectarla. Pero no se preocupe, yo voy a preguntar si es factible que yo no esté haciendo la fila para evitar el contacto con otras personas. Pero eso sí me ponía a pensar, no es un uniforme que nos tenga que dar pena llevar o que nos tenga que dar miedo llevar. Es un uniforme muy bonito y qué pesar que muchas veces la desinformación genera estas cosas. Por otro lado, también en un almacén de cadena, una paciente, una señora, simplemente se acercó y me dijo, oiga, yo quiero reconocer lo que ustedes hacen. Y aplaudió. Y eso literal me hizo llorar. Salí al carro llorando y mi esposo, ¿qué te pasó? ¿Te faltaron al respeto? Y yo, no, una abuelita me aplaudió, me dio las gracias y eso me conmovió. Entonces, son cosas bonitas que pasan portando el uniforme de médico y pues ojalá sean más las cosas buenas. Qué bonito eso que compartes y qué bueno que hagas también esa similitud con lo que pasó malo, pero también las cosas buenas que suceden. Y afortunadamente somos más las personas que les rendimos respeto y admiración a la labor. Luis Mauricio nos dice, su labor es única y de corazón los felicito. Y de corazón los felicito. David Muro nos hace una pregunta que creo que va más para el doctor Luis. ¿Cómo se maneja o cómo manejar la ansiedad de los más pequeños en esta pandemia? De repente los niños llegan con esa conciencia al consultorio. Realmente no, yo no he tenido la experiencia todavía de tener pacientes con un síndrome ansioso por el encierro. La mayoría de los niños que he visto son hijos de padres que han estado permanentemente preocupados, que tratan, por supuesto, de sacarlos a caminar de acuerdo a las normas vigentes, que reciban el sol diario, que tengan algún tipo de esa actividad. No sé, o sea, yo me considero muy afortunado desde ese punto de vista en el sentido de que no he tenido niños deprimidos o niños que requieran algún tipo de manejo psiquiátrico por el encierro. Por supuesto que la labor de los padres es fundamental y cuando los padres tienen una inteligencia suficiente para poderlos manejar, distraer, ocupar, hace que la situación se pueda manejar de una manera mucho más sencilla. Pero claro, la posibilidad existe y desde luego es una situación muy difícil cuando los problemas psiquiátricos empiezan a influir en el núcleo familiar. Sí, doctor, me hizo acordar. Los niños a veces comprenden mucho mejor las situaciones y son más respetuosos frente a las circunstancias. Me hizo recordar, hace unos días mi hijo me preguntaba por la peste negra y por otro tipo de pandemias que han existido. Yo pensé que era un trabajo del colegio y resulta, le digo, no, pues ven y miramos y me dice, no, es que yo estoy investigando porque yo quiero saber cómo es que suceden estas cosas y por qué llegan a suceder cada tiempo. Quería comprender un poco más. Eso me puso a pensar mucho en cómo los niños a veces se toman más la tarea de investigar y querer comprender lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Sí, así es. Que nos quedan para aprender. Hay una señora que se llama Dora Belisa Patiño y dice, Andrea, un abrazo desde Chaparral, supongo que es Tolima. Estamos muy contentos del evento, felicitaciones, Dios te bendiga y te acompañe siempre, te quiero mucho. Qué bonito escuchar eso. Y cuando uno lo lee así, se emociona. Es muy chévere. Sí. Paola nos dice, creo que la labor de los médicos debe ser resaltada siempre, pues son las personas que velan por nuestra salud y en este caso aún por encima de la vida de ellos. Qué triste esa gente que no valora esta profesión. Bueno, pero mira, Paola, que ya la doctora nos cuenta que le ha tocado también del otro lado que le rindieron un homenaje muy espontáneo y así pues cualquiera llora, doctora. No tenemos unos preguntas por ahora. Listo. No, pues continuando pues justamente con la conversación y qué bonito que bueno, ya tenemos saludos de parte de personas que conocen a los doctores.
porque también ese era el objetivo, que nos pudieran acompañar sus conocidos y pues de partir de este momento con ustedes. Quisiéramos pues preguntarles también, de pronto ustedes, con lo que han estado afrontando, ¿qué mensaje de aliento pueden ustedes enviarle a sus colegas y compañeros de trabajo que, como ustedes aquí en el país y en el mundo entero, pues están dando esta batalla tan dura? ¿Qué mensaje les pueden ustedes transmitir a ellos? Doctora. Bueno, admiración total. Admiración total. Yo creo que esta es un momento para estar unidos, para entender que nosotros somos un eslabón muy importante y que a veces el premio es esa pequeña mejoría y ese gracias, no perder ese foco, no perder ese horizonte del ser humano, del atender con calidad y con calor humano al paciente. Recordar que siempre estamos ahí y que son un orgullo. Sí, yo tuve la oportunidad antes de estar en consulta externa de trabajar en urgencias y sé que a veces uno trabaja con las manos. Entonces, me parece la labor más loable los que están y tienen la valentía de estar hoy en la primera línea de batalla y son de admirar. Son héroes y son personas que merecen todo el respeto y el reconocimiento en este momento. Sí, yo me uno a las palabras de la doctora para expresar toda mi admiración por los colegas que tienen que manejar pacientes con COVID, por los colegas que tienen que enfrentarse al adulto en quien se desconoce todavía si es un paciente infectado o no, a los riesgos a los que están expuestos permanentemente los doctores que manejan este tipo de pacientes. Así que toda mi admiración para ellos y mis felicitaciones porque han hecho una labor absolutamente impresionante. Vale la pena mencionar en este momento los casos muy tristes también de colegas que han muerto en este país justamente por la entrega y el ejercicio a su profesión, a sus pacientes que han resultado contaminados por ellos. Así que para ellos nuestro abrazo a sus familias, nuestros sentimientos de consideración, de aprecio y una felicitación muy grande para todos los médicos que tienen que enfrentar esto día a día en su ejercicio profesional. Bueno, y qué decir de pronto también de estos médicos que están en preparación, los que ya están para tomar también parte del proceso, teniendo en cuenta pues que la universidad tiene su facultad de medicina. El doctor Luis es de hecho profesor de la universidad, a estos nuevos médicos que justamente los recibió esta pandemia, algo atípico. También ustedes, ¿qué les pueden transmitir a ellos? ¿Qué motivación de pronto les pueden ustedes dar a estos médicos que están empezando también a tomar la batuta? No, pues obviamente, por supuesto, les estamos diciendo que esta es quizás la máxima prueba que permitirá determinar si la vocación por la profesión que ellos han escogido corresponde a lo que esperaban de la misma. Que es una prueba en la cual ellos van a estar sometidos a una gran cantidad de influencias negativas de la gente, de la mayoría de las personas que desconocen el trabajo arduo, arriesgado, permanente, que implica una inmensa cantidad de sacrificio. Entonces, hablamos con ellos, ya por supuesto es a través de clases virtuales. Desafortunadamente no podemos estar en un contacto como lo hacíamos anteriormente con estudiantes de octavo, noveno, décimo, en donde todos los días teníamos contacto con ellos. Ahora el contacto es a través de las clases virtuales. Pero indudablemente les abrimos los ojos, les decimos, este es el mundo al que ustedes han llegado profesionalmente,
tienen que mirar, tienen que consagrarse, tienen que sacrificar todo en su vida porque la profesión que ustedes escogieron así lo exige. Sí, en el caso, doctor Andrea, ir a los nuevos médicos. No, yo creo que yo, cuando tuve la oportunidad de acompañar a médicos en formación en el servicio de urgencias, lo primero que les decía es, hay que mirar al paciente como un familiar. ¿Cómo le gustaría a usted que atendieran a su familiar? Y ese es el foco que no se puede perder. Uno en una urgencia o en una emergencia de esta magnitud, uno muchas veces no trata la educación del paciente, uno trata el dolor. Y eso es el ser médico, ¿sí? El entender que estás tratando a un ser humano con sentimientos, que te está hablando desde el miedo, desde el temor, y eso es lo que te va a hacer un excelente profesional, no la cantidad de reconocimientos, el mejor indicador de qué tan buen profesional puede llegar a ser uno es la gratitud de su paciente, ¿sí? Y esa es la invitación, a que sean humanos, a que tengan a su paciente con respeto, con dignidad. El paciente no es una cama, no es un número, no es una enfermedad, es Juan Pérez, el papá de Sutano, de Perencejo, es un hermano. Entonces, a mí me parece muy bonito, le envidio la labor del doctor de hacer parte de ese proceso de formación y de poder. Oh, se nos fue la doctora. Mientras que vuelve la doctora, les leo algunos de los comentarios que nos hacen nuestros acompañantes. Creo que ya volvió la doctora. Ah, ya. Hola, es que está como algo fallando la señal. Sí. Precisamente iba a leer unas opiniones de las personas que están acompañándonos. Importaciones AC les manda un abrazo desde Cali y él destaca algo que precisamente estaba diciendo la doctora, y que lo más importante es esa huella que dejan en las personas que se atienden, esa huella positiva que se deja y ese reconocimiento de un muy buen trabajo. Por su parte, Mauricio Quintero dice, bueno, él habla algo de aquí que afortunadamente todavía no hemos llegado a pasar en Colombia, pero sí plantea de pronto una preparación frente al dilema ético que les ha tocado, o bueno, al dilema ético de prepararse para decidir qué vida salvar. Aquí no nos ha tocado llegar afortunadamente hasta ese punto, se volvió ahí la doctora, pero ¿existe alguna preparación para en el momento en que si llegado el caso se llegaran a tomar esas decisiones tan complicadas? Doctor. Le repito a la doctora. Mauricio Quintero nos planteaba una situación que afortunadamente no nos ha tocado en Colombia, y es el hecho de que se tenga que decidir por qué vida salvar. Entonces, planteamos como la pregunta de si han tenido una preparación que llegado el caso les lleve a tomar esa decisión, o que los prepare mejor para tomar esa decisión. Doctora. Hola, ¿me escuchas bien? Sí, escuchando. No. Se nos volvió otra vez ahí. Bueno, doctor, qué pena con usted, doctor. No se preocupe. Mire, realmente es probablemente la situación más difícil a la cual puede verse abocado un profesional de la salud. Es decir, poner en nuestras manos una decisión como si fuéramos dioses, como Dios tenemos que decir, este se salva, este se muere. Créame que es una situación aberrante, es una situación complicada, es una situación difícil, es una situación a la que ninguno de los médicos quiere llegar en ningún momento de su ejercicio profesional. Poder determinar quién vive y quién no, porque la cama se necesita, porque el ventilador va a requerirse probablemente para una persona que tenga mejores posibilidades de supervivencia. Es realmente muy, muy difícil, muy triste, y esperamos que la mayoría de nosotros no llegue nunca a tener
que verse abocado ante una situación en donde nos ponen como dioses para decir quién vive o quién muere. Doctora. Totalmente de acuerdo con el doctor. Uno no está preparado para eso. Eso no se ve en ningún semestre. En realidad no es tu fundamento, ¿sí? Uno estudia para salvar y nunca le cuentan esa parte fuerte en el que puede verse en una situación donde te toca decir quién sí, quién no, ¿sí? Ese triaje de emergencia de a quién, sin importar la edad, sin importar muchas cosas que en teoría le mueven a uno el corazón, tenga que decir, no, lo siento, siguiente, no, nunca está preparado y espero que no tengamos que llegar a ese punto, porque es fuerte, o sea, psicológicamente es algo que nos puede afectar muchísimo, es duro, no me preparo para eso, nunca me preparé para eso en la carrera, entonces creería que al igual que el doctor, uno no tiene esa imagen de Dios para decidir quién sí, quién no. Bueno, nos dice, se volvió ahí la doctora. Bueno, desafortunadamente está bastante intermitente el internet y ha molestado mucho hoy. Listo, doctora. Pues, doctora, precisamente estaba esperando a que volviera porque Jamie Santander la saluda y dice que muchas felicitaciones, que eres una excelente médico y que siempre has sido el apoyo fundamental de cada uno de los pacientes que has tenido. Sí, qué bonito escuchar ese tipo de expresiones en vivo. Me parece importante. Lady Castro, desde su conocimiento y experiencia, ¿consideran que las acciones tomadas han sido las más adecuadas para mitigar los contagios? Bueno, entraríamos ahí en una controversia política. Yo espero que no me interroguen tanto al respecto porque tengo unas convicciones personales que no son realmente, no creo que sean el motivo de esta conversación. Sí, correcto. Yo creo, perdón, doctor. Algo que es absolutamente censurable es el hecho de que, por ejemplo, haya días sin IVA para que acudan multitudes a contagiarse, a contaminarse, y después de los cuales han subido los índices de mortalidad, ha subido la pandemia en todos los aspectos. Por favor, esas cosas no pueden estar dentro de las características de una persona de una persona normal que tenga a su cargo decisiones de este tipo, en donde someten a tanta gente a la posibilidad de enfermarse y de morir simplemente por ahorrarse unos pesos. Entonces, pues, como le digo, son situaciones de tipo político-social, pero quería expresarle mi opinión al respecto. Me parece que días como esos, en donde salen millones de personas para ahorrarse un peso, quedan sometidas a la posibilidad de enfermarse y de morir. Claro, yo creo que lo más importante es precisamente que las personas investiguen mucho más acerca de qué deben y qué no deben hacer para contagiarse. La primera persona responsable es uno mismo, ¿no? Uno mismo debe propender para que esto pase. Y más allá de que existan invitaciones a salir o que te llamen que vámonos a rumbear esto, pues uno es el que decide en realidad si qué es lo que quiere. ¿Quiere exponerse y posiblemente contagiarse o quiere estar en la casa tranquilo y seguir haciendo las cosas bien y seguramente va a aumentar la posibilidad de que no tenga este virus, ¿no? Igual, uno se puede contagiar en cualquier momento, tocando algo, bueno, pero pues uno mitiga un poco la situación. Bueno, ya vamos acercándonos ya pues al cierre. Quisiera pues de pronto pedirles, antes de ya entrar en el momento final de despedida, pues que nos compartan de pronto sus conclusiones finales de la charla. Una vez más agradeciéndoles por habernos aceptado la invitación
y pues qué conclusiones nos pueden compartir de lo que hemos podido conversar en esta casi hora de esta noche. Doctora. Conclusiones. Bueno, esto es un arte. Esto es un... Ay, no, otra vez. Hombre, Muy bien. es un poco frustrante, pero bueno, son las cosas que pasan, nos pasan así como aquí vamos a intentar otra vez, creo que ya está de regreso la doctora. Estaba diciendo que era un poco frustrante cuando te digo. Ahora sí, doctora. Hola. Es un arte donde lo más importante es recordar que todos somos seres humanos, somos vulnerables, y lo más importante es la empatía, el ponerse en el lugar del otro. Yo creo que al mundo eso es lo que le hace un poquito más de falta, la empatía. Y bueno, gracias a Dios existen colegas y existen los médicos a los que, a pesar de tantas cosas, seguimos en este cuento. Yo voy a hacer un paréntesis y voy a decir que somos tan vulnerables al COVID como a las fallas de las tecnologías. Entonces, creo que eso es mi... Aquí volvió la doctora. No, va a ser imposible. Decía que somos tan vulnerables al COVID como a las fallas de las tecnologías. Hay un cierto retraso. Sí. Sí. Doctor, ¿qué nos puede dar de conclusión de esta noche? Bueno, pues conclusiones, hay un buen número de ellas que requeriríamos probablemente un par de horas más para analizarlas, pero en general tendríamos que decir que estamos ante algo absolutamente que para nosotros sería irreal de pensar meses atrás. Estamos ante una situación absolutamente catastrófica en donde todos estamos ante la posibilidad de enfermarnos y de morir por este virus, para el cual, mientras no aparezca una vacuna que sea eficaz, que sea válida, esta situación nos va a seguir golpeando en todos los ámbitos, en todos los estratos, en todas las actividades humanas del día a día. Nos va a golpear en todos los aspectos, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Pues definitivamente estamos ante algo que nunca habíamos imaginado y que ojalá los científicos que están en este momento en preparación y en estudio de las vacunas lo logren lo más rápidamente posible, que sean eficaces y que puedan controlar esto, que es una catástrofe en todos los aspectos, sociales, médicos, personales, humanos, familiares, económicos, etc. Y no, nada más, agradecerles a ustedes la amabilidad que tuvieron para esta invitación. Ha sido, por supuesto, una sesión de comentarios, de preguntas, de información bastante satisfactoria y muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, yo quiero aquí hacer voz de la doctora Lilian, que yo sé que de corazón nos estuvo acompañando, pero me acaba de escribir hace un momento y justamente se encontraba intubando a un paciente. Entonces, pues bueno, le manifesté yo que nosotros la estamos acompañando también desde acá, los que estamos aquí reunidos en su admirable labor. Y pues bueno, yo sé que de corazón ella nos acompañó. Quisiéramos, como parte ya del homenaje y ya del cierre, pues hemos preparado acá, tenemos un poema, un bello poema de un médico y poeta, Gregorio Marañón, de pronto lo conocen. Claro. Y se los voy a, no soy un experto declamador, pero pues les queremos compartir el poema.
que dice así, se titula Si ser médico. Si ser médico es entregar la vida a la misión elegida, si ser médico es no cansarse nunca de estudiar y tener todos los días la humildad de aprender la nueva lección de cada día, si ser médico es hacer de la ambición nobleza, de interés generosidad, del tiempo destiempo y de la ciencia servicio al hombre que es el Hijo de Dios, si ser médico es amor, infinito amor a nuestro semejante, entonces ser médico es la divina ilusión de que el dolor sea goce, la enfermedad salud y la muerte vida. Quiero pues yo cerrar con este poema, agradecerles de verdad muchísimo a nombre de los museos de la Universidad Militar, de nuestra franja que está dedicada a enaltecer nuestro sistema de colecciones, y esto hace parte de la memoria y de la identidad no solo de la universidad, sino de lo que ustedes entregan a la sociedad, y por eso lo queremos resaltar el día de hoy, lo quisimos resaltar esta noche. Agradecerles enormemente y desearles una muy feliz noche. Alejandro, te cedo la palabra. No, pues no queda más que agradecerles de corazón, hablo en persona propia, les agradezco de corazón por su labor, por su coraje, por su empatía con las personas, porque demostraron y hoy dejaron entrever precisamente esa calidad de personas que tienen, esa calidad humana que tienen y que como profesionales transmiten en su trabajo y en su labor diaria. Muchas gracias a ustedes y también muchas gracias a las personas que nos acompañaron, que desde diferentes ciudades nos compartieron sus opiniones, sus preguntas y sobre todo también que se unieron a este lindo homenaje expresando esa gratitud a nuestros invitados, que son la carita visible hoy, pero que representan a los médicos colombianos en este momento. Sí, muchas gracias. Antes de irnos, Alejandro, acá en un comentario interno tengo comentarios de Marcela Abril y Luz Elena Abril, que le envían. Marcela dice, doctor Abril, muchas gracias por todos estos años de dedicación a tantos niños, familias y estudiantes. Y Luz Elena, gracias, doctor Abril, y le envía unos aplausos muy especiales. Muchísimas gracias a ella, muchísimas gracias a ustedes. Ha sido realmente muy agradable poder compartir con todos ustedes este momento. Muchas gracias. Gracias. Antes de irnos, doctora, no he podido hablar. Aprovechemos que está la señal como estable. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por permitirle a esta cara, de muy pequeñita cara de todos los que estamos tratando de representar, de este espacio, de este homenaje y estos detalles que fortalecen y que hacen que uno recuerde por qué está acá y quiera continuar aquí. De verdad que fue un detalle muy bonito, un gesto muy bonito y pues muchísimas gracias por tenernos en cuenta en este espacio. Gracias. Bueno, ya para cerrar, a las personas que nos están acompañando les contamos, ya en otro tema, que los martes y viernes a las 4:30 de la tarde estamos realizando unos talleres con algunas manualidades. Este viernes vamos a hacer, nuestra compañera Kelly Arteaga va a enseñarnos a hacer un gramófono con material reutilizable. Entonces, vienen una serie de talleres en esos horarios, martes y viernes a las 4:30 de la tarde. Y la próxima semana, en este campo, en este espacio de los miércoles a las 7 de la noche, vamos a tener la compañía de dos arquitectos que hicieron parte de todo el trabajo que se hizo para la creación del Centro Literario Fernando Soto Aparicio. Y pues en el grupo de trabajo de nosotros de la sección de arte y cultura también tenemos dos arquitectos, a Mauricio y a John, que van a estar conversando entre arquitectos acerca de las experiencias en el trabajo y la consolidación arquitectónica de este espacio. Así que los esperamos en estos espacios que hemos diseñado para ustedes. Muy buenas noches y hasta luego. Muchas gracias. Muy bien. Feliz noche. Gracias igualmente. Feliz noche. Gracias.